30 años de darle forma a tus proyectos, de ayudarte a abrigar los sueños de tu familia, de juntos poner en alto el nombre de México. En Panelrey cumplimos 30 años y queremos darte las gracias por permitirnos construir nuestra historia contigo. Panelrey, 30 años de construir juntos las mejores historias. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro. Lunes por la noche y eres un orgulloso sobreviviente a la resaca de fin de semana, un aguerrido combatiente de la jungla de asfalto, borracho de smog y atolondrado por el golpe de calor, un héroe de epopeya griega sorteando de mentores al volante, ninja warrior del transporte público, escapando al kraken autoritario del sistema, maestro Jedi de mando ambulantes y demócratas, mientras sorteas las inclemencias climáticas. Felicidades, logro desbloqueado. Desastre de tu armadura, apaga tu sable láser. Date una revista auditiva, degusta la vida a través de la arquitectura. Sumérgete en conducta urbana. Continúa la conversación con Marlene Mendoza todos los lunes 9:30 horas por www.radioarquitectura.com. Hola a todos, bienvenidos a Conducta Urbana. Ni nos extrañaron, ¿verdad? No hubo comentarios, nadie preguntó si iba a haber programa, nada. Qué mala onda son, la verdad. Pero bueno, gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir en www.radioarquitectura.com. También a través de TuneIn en sus móviles si van manejando. Solo no traiga audífonos, por favor. Y bueno, además nos están viendo aquí enfrente por YouTube en nuestro canal de Radio Arquitectura o en Facebook en nuestra página de Conducta Urbana y Radio Arquitectura, que ahorita estamos compartiendo toda la velocidad de la luz. Y como pueden ver, hoy ya no estamos como si fueran una obra de teatro acá bien alternativa como en Coyoacán, ¿no? El viento y la imagen. Entonces, hoy ya tenemos sillas nuevas, lo cual estuvo muy bien, y ya estamos estrenando ahí en nuestro muro nuestro bonito logotipo de Radio Arquitectura. Recuerden que nos pueden enviar sus comentarios con el hashtag Conducta Urbana, que de todas maneras nunca usan, pero pueden arrobarme a mí como @marianeon o a Radio Arc, que ahí, bueno, Fabián me estará pasando los mensajes, o como ya se les ha hecho costumbre, en nuestro streaming de Facebook, también los comentarios. Si ustedes están viendo el streaming porque alguno de nuestros invitados lo compartió en sus redes, ya sea Juan, que está aquí, bienvenido. Hola, hola. En Arqueopatías, o Javier Martínez Burgos, que ya lo deben conocer más que bien en sus propias redes sociales. Recuerden que si nos dejan comentarios ahí, como sucedió creo que con Gonzalo y todo lo de All City Canvas, pues va a ser un poco más complicado leerlo. Entonces, si usted está siguiendo la transmisión a través de estos canales alternativos, mándenos los mensajes directamente a Radio Arquitectura para que podamos darle lectura y hacer la conversación mucho más ágil. Recuerden que tenemos 2 pausas musicales, entonces ahí estaremos checando los mensajes. No desesperen, también suelen no actualizarse en tiempo real porque internet, ¿no? Entonces también tengan paciencia con las cosas. Y pues bueno, hace un par de semanas estuvo Juan aquí en solitario porque el Arqui tuvo andaba de gira y ya saben, agenda muy ocupada, y ya tengo que mandarles un memorándum para que puedan venir, ¿verdad? No pudo estar con nosotros, pero recuerden que estamos en esta serie de Urban Talks, charlas sobre ciudad, y estábamos hablando sobre patrimonio. Entonces quedaron ahí unas cosas pendientes. La chica que ganó la trivia que mandó aquí Juan no ha venido por sus cosas. Ha sido una semana complicada para todo el mundo, me imagino. Entonces ya por ahí mandaste un mensaje, si nos estás escuchando, puedes venir a recoger tus regalos, todavía están aquí. Y ya, fin de la historia. Entonces, bienvenidos todos. Y
Le cedemos la palabra al arquitecto Javier para que nos diga qué onda. ¿Qué estás haciendo ahorita, Javier? Porque muchos te recuerdan, si no es que tomaron clase contigo, yo tomé clase contigo hace mucho tiempo ya sobre aprovechamiento del patrimonio arquitectónico, y de ahí salió mi tesis, básicamente. Entonces, pues muchos deben de conocerte, si no por los viajes, por las clases, sino por todo lo que andas. Entonces, cuéntanos ahorita mismo en qué estás haciendo. Pues mira, Marlene, buenas noches a todos. Estamos metidos pues en todo lo que podemos, ¿no? Trabajando en la universidad, hoy toca iniciar cursos, ¿no? Y eso es padre y no tan padre porque tenemos mucho trabajo. Iniciamos cursos en la Facultad de Arquitectura con un nuevo plan de estudios, ¿no? Hoy se inaugura el plan. Le aplaudimos porque hace poco más de 15 años que no teníamos una actualización y nos estaban ganando y comiendo el mandado. Pero lo cierto es que, bueno, estamos ahí, seguimos ahí peleando el área de patrimonio, la licenciatura, tratando de formar arquis que les guste la chamba del aprovechamiento, ¿no? De la restauración, de la conservación, por supuesto la investigación y divulgación del patrimonio arquitectónico. Y estamos también metidos en el INAH, ¿no? Ya también tenemos unos años ahí, tampoco no sé cuántos, un par de años luz, en el Estado de México, ¿no? Haciéndonos cargo del área de monumentos históricos y pues ahí, ¿no? Peleando un poco con esta dinámica que se da con el patrimonio, que ya Juan comentaba hace un par de semanas, en donde pues la lucha, ¿no? El diálogo sobre la coexistencia del patrimonio y nuestra forma de vida cotidiana, ¿no? Y moderna, pues a veces no es tan agradable. Y qué te digo, ¿no? Por otra montón de cosas más. Aprovecho y hago un comercial. El 28 de agosto presentamos un libro, ¿no? Del cual tengo la fortuna de ser coautor, sobre la restauración del Palacio de la Autonomía. Y también eso nos ha traído bastante atareados. Nunca me imaginé que hacer un libro iba a ser tan complicado, pero bueno, afortunadamente ya se hizo, ya salió. Nos confirmó el rector de la universidad el día de ayer que estará presente en la presentación del libro. Ya les daremos más informes, ahí aprovecharemos para comentarte. Y en eso andamos. Muy bien, muy ajetreados. Hola Juan, bienvenido de nuevo. Hola Marlene, Javier, gustazo estar finalmente platicando de lo que los une durante tantos años y que a veces más allá de los cafés que nos hemos tomado durante tantas veces, no habíamos podido platicarlo formalmente. Entonces, después de tantos años de conocernos, es una oportunidad extraordinaria, ¿no? Poder platicar. Y pues, no sé, tú... Qué bueno que están cuéntanos por acá. Cómo... Ténganos un poco de paciencia. Vamos. Es lunes. y si nos ven como un poco desganados, por no decir otra palabra. Bueno, con todas las pilas. Pero estamos aquí y gracias a todos. Ya tenemos ahí, nos mandan saludos de Perú, Bolivia, a Geo Santana, a Severino Campos y Dan Olvera. Bueno, pues primero que nada, hagamos un pequeño recap de lo que vimos en el programa anterior sobre patrimonio. Estuvimos hablando bueno, quisiera lanzar algo al aire rápidamente, justamente porque andaba por ahí en Twitter, que ahorita les doy el dato de quién comenzó con todo esto, pero estaban hablando de las rotondas. No sé si tuvieron la oportunidad de checar algo de eso. Entonces son como, pues no monumentos, sino como hitos que ponen en algunas rotondas como escultóricos y que eran como nefastos, ¿no? Entonces, rápidamente como una idea, alguna rotonda o algún monumento de ese tipo, un hito en la ciudad que sea parte del patrimonio, pero que en realidad sea horrendo, ¿les viene a la mente? No recuerdo. En particular alguno. Yo estoy viendo en internet hace poco una encuesta, hace unos días, sobre los monumentos urbanos más feos. Ajá. Y ganaba, y uno que sí funciona como rotonda, aunque no todo el mundo la ubica, la famosa Cabeza de Juárez, que está okay. sobre la calzada Zaragoza, en esta zona de
de la Unidad de Ejército de Oriente, que sí es una rotonda, no tiene más diseño de paisaje que la misma cabeza, y mucha gente la votaba como de las más feas de la ciudad. Yo no coincido, a mí me parece que no es tan fea realmente, ¿no? Es una intención interesante, o sea, por lo menos también es una pues un aporte en su momento de escultura urbana en una zona donde no hay, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé cuáles serían los criterios en tu caso para definir por qué sería uno horrible, ¿no? Mira, la verdad es que hablar de eso es complejo, ¿no? Alguien por aquí dice, Severino Campos Bravo dice el caballito, el nuevo. Pues mira, pero vamos al caballito. El restaurado. No, pero están hablando del nuevo, ¿te refieres al restaurado? Yo creo que el de Sebastián. Amarillo, ¿no? De Sebastián. Pero todo lo que tiene que ver con Sebastián últimamente ha sido... pues sí, ¿no? Y justamente iba a comentar, no de la Ciudad de México, pero sí muy cerquita, pues tenemos el Chimali famoso, ¿no? Pero eso ya es de veras que yo creo que ni Terminator ni Mazinger Z se atreverían a pelear con él, ¿no? De lo feo que está. Y si no lo han visto de cerca, los invito a que se aventuren a conocerlo ahí entre los límites de Chimalhuacán y Ciudad Neza. Que por ahí alguien hizo una expedición, ¿no? Recientemente en helicóptero. Tenemos pendiente con eso, con Marcos. De una vez les aprovecho para también, ya que estamos en los comerciales, recordarles la invitación y lo que habíamos acordado con Marcos y con Carlos Padilla, con Marcos Betanzos y Carlos Padilla, sobre una charla que pudiéramos hacer en algún momento sobre esa expedición que hicieron y las implicaciones de las otredades que le llaman. Porque también esto, bueno, digo, ya si nos está escuchando por ahí, Marco, le mando un saludo y nos gustaría que estuviera por acá, y ya saben que esta es su casa y que ahí les mandaré por ahí un correíto, un mensaje, pero sí despertó como, o sea, fue muy polarizado, ¿no? Leí como muchos comentarios ahí, uno que otro troll que no le vamos a dar como más seguidores y más fama, ¿verdad? Pero muy interesante, o sea, muy interesante esa situación en particular. Sí, hablábamos, para quienes no siguieron aquella publicación seguramente, fue un poquito como entre nosotros, digamos, ¿no? Sobre eso. Platicamos un poco sobre qué sucede cuando se organizan ese tipo de viajes, un poco como safari, con un grado de exoticidad en la que lo refuerza la idea de un helicóptero, una cosa así que, no sé, me parecía al principio quizás innecesaria, o no sé si realmente permitía el conocimiento de un entorno urbano, y déjate el entorno urbano de la gente que vive ahí. Por ahí yo no dudo de las buenas intenciones de los organizadores, ¿no? Por ejemplo, ahí me metí a la página de Liga y había unas cosas también interesantes en sus recorridos, pero creo que esta lectura que se hace de estas zonas del oriente de la ciudad, o estas márgenes, que si somos sinceros y vemos el mapa de la ciudad, tampoco está tan a la orilla, ¿no? O sea, las fronteras más bien están como en la cabeza de la gente, ¿no? Pareciera demasiado lejos, pues, pero no lo es tanto en ningún sentido, ni físico, ni tampoco social. Entonces, estas performances de construcción para poder ir a ver el King Kong que está allá, y entonces regresar con unas fotografías cool para subir a mi Facebook y así. O sea, no sé si por lo menos permitan un conocimiento de una realidad distinta. Y le preguntaba a Carlos, que es maestro de arquitectura en la UAM, en la unidad de Chimalhuacán, que está ahí el Guerrero Chimale, pues cuál era su opinión. Entonces de ahí surgió un mini debate que quedó ahí en las redes, y que el compromiso fue poder en algún momento platicarlo desde todos esos puntos de vista, ¿no? Claro. Yo no digo más porque podamos construirlo, ¿no? Okay. Sí, no, yo creo que, bueno, sí es una exploración de otras realidades, de quien lo explora al final, ¿no? La gente vive en submundos, ¿no? Y esta ciudad lo que nos ha hecho es fragmentarnos en pequeñas ciudades donde si no sales de tu entorno y de tu área de actividad, pues difícilmente te atreves a recorrerla y a vivirla, ¿no? Y como dices, no está lejos, o sea, no somos el único caso, ¿no? Yo por el trabajo pues tengo que andar en todas esas zonas, ligándolo a lo de las rotondas. El Estado de México se ha hecho particularmente especialista en ese tipo de esculturas, ¿no? Empecé con el Chimal y por ahí bastantes más ya recordarán seguro muchos las alitas que andan por todos lados, o estos quetzalcóatl gigantes en medio de carriles de metrobús o de
Mexibus, como se llama en el Estado de México, o las alitas de Angelito que andan por ahí. Hay una que nadie ve y que se me hace increíble por el tamaño que tiene y que está en un cerrito ahí justo antes de llegar a la caseta de Puebla. Y que si se ve desde la autopista de un tamaño sumamente importante, no les quiero decir cómo se ve de cerca. Y es una alita de Angelito ahí vistosa, ¿no? Llamativa y demás. Y lo cierto es que, bueno, pues si tienen que organizar todo eso para ir, pues me parece que sí, efectivamente están en otra realidad y sí les hace falta explorar esas realidades, ¿no? Que están por ahí cotidianamente. Bueno, sin como, o sea, también no quisiera que parezca que es como tendencioso, ni mucho menos, pero lo que sí es cierto es que de pronto estamos perdiendo la finalidad de las cosas, ¿no? Hace mucho tiempo yo hice precisamente un texto sobre lo que estaba sucediendo, bueno, con respecto al guerrero Chimalí, y sí estamos viviendo en una ciudad llena de contrastes, ¿no? Es inevitable cruzar de pronto una calle, un borde, y cada vez comienza a ser más marcado, y tiene que ver con la gente, ¿no? Tiene mucho que ver con la gente. Siempre ha sido complicado, no es nuevo tampoco, ¿no? Que la ciudad se fragmenta, eso tampoco es como solamente esté sucediendo hoy, pero también tiene que ver con la manera en la que estamos creciendo, cómo nos vamos desarrollando. O sea, un ejemplo muy sencillo, ahorita todos los que nos pueden estar escuchando y si no nos escuchan o están llegando apenas y nos conocen a todos los nuevos alumnos de la UNAM, hay una barrera muy marcada, una línea entre Ciudad Universitaria y, por ejemplo, Santo Domingo, ¿no? Claro. Entonces, ahí es sumamente crudo, ¿no? Es un golpe de realidad a veces en el que estás dentro del campus y estás inmerso en todas estas arquitecturas que, bueno, quienes estudiamos ahí en Ciudad Universitaria sí crean algo en ti que nunca vas a poder dejar, ¿no? O quitarte de encima. Y de pronto pues ir a otras calles aledañas o conoces Avenida Azteca, o sea, sí es como un choque interesante, ¿no? Y después podemos ir del otro lado donde está Eje 10, Avenida Universidad, y también ahí hay otra historia, porque las unidades habitacionales que están ahí están ocupadas por algunos profesores y alumnos, ya sea foráneos o de intercambio, o pues gente que está en los institutos y demás. Entonces también como que el ambiente en esa zona es muy diferente, ya claro, muy cercanos a Miguel Ángel de Quevedo, a Coyoacán, Los Viveros y todo esto, ¿no? Entonces, y bueno, ya pensando Insurgentes del otro lado donde está el estadio, y atrás que tenemos Paseos del Pedregal, y entonces es muy interesante cómo la ciudad va evolucionando, pero tiene mucho que ver con los espacios y cómo los vamos viviendo y cómo esos evolucionan. Entonces, ahí quisiera dejar como la primera cuestión con respecto al patrimonio, en función de cómo esta ciudad va evolucionando a partir de algunos objetos arquitectónicos. Ahorita puse un ejemplo muy sencillo como Ciudad Universitaria, que es fácil de leer, ¿no? Hasta cierto punto, de la manera en la que articula la ciudad, y que algunos otros lo usan incluso como vía rápida para escapar de Insurgentes a Copilco o no sé, ¿no? Entonces, quisiera, por ejemplo, hablar de lo que pasó en donde está ahorita construyéndose Torre Manacar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucedió ahí? Porque había antes un cine como muy importante, ¿no? Pues había, justamente, ¿no? Había. Yo creo que, mira, ligando un poco el tema a todo lo que hemos estado platicando, por un lado está pues esta disociación que tenemos con la ciudad, ¿no? Yo considero en lo personal que sí hay una crisis con el patrimonio, pues una crisis derivada de una falta de conocimiento, ¿no? La ciudad creció, o las ciudades crecieron, ¿no? La población se segmentó, mucho del patrimonio se quedó o ha quedado en el olvido, ¿no? Por supuesto no ha habido los mecanismos necesarios para su difusión, para su formación, ¿no? Porque la cultura, el patrimonio, el amor al pasado, ¿no? Y el conocimiento, por supuesto, se forma, no aparece espontáneamente. Y ha derivado en qué? Pues bueno, ante la ignorancia, y la ignorancia no es mala, ¿no?
más que cuando se pone en práctica, deriva en que, pues en ver un espacio como el Cine Manacar o como muchos otros, ¿no? Que seguro traerán en la mente el latino, por supuesto el cine ópera, que es uno de los más famosos, porque está ahí esperando que alguien tenga una maravillosa idea, ¿no? Un arqui venga y nos ilumine con un despliegue de erudición y termine con él, ¿no? En un sentido en el que, bueno, pues lo cierto es que la gente no sabe que están ahí, ¿no? No sabe qué son o qué fueron, no los entiende, no los lee, y ante eso, pues evidentemente el resultado natural pues es la desaparición del mismo. Más grave resulta con el profesionista, pero al final también habría que ver que, bueno, pues tampoco el profesionista tiene esa formación. Hoy, por primera vez, el plan de estudios de la Universidad, de la Facultad de Arquitectura, incorpora líneas de acentuación, como le llamaron, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de tu caso en particular, que tuviste que pelear, ¿no? O imponer un gusto por hacer una tesis sobre el patrimonio a nivel licenciatura, hoy, ¿no? Las nuevas generaciones tendrán la oportunidad de decidir al final de su carrera si quieren tomar una unidad temática, ¿no? Un catálogo o abanico de asignaturas que los liguen al patrimonio y a un ejercicio profesional a nivel licenciatura cercano a hoy. Pero bueno, pues habría que ver, porque todavía faltaría que ese que entró hoy salga en 5 años y que efectivamente esto suceda. Como eso no sucedía antes, pues, ¿pero qué va a pasar si no hay personas? O sea, yo tuve suerte en su momento, ¿no? De encontrarme y rodearme de personas indicadas, ¿no? Estabas tú, estaba Armando Carranco, en fin, estaba González Lobo, ¿no? Que me dio clase también. Y al final del día recuerdo mucho que mi primera terna de tesis, que por eso repetí 9º semestre, me decía como, oye, no, ¿para qué te metes en problemas? Mejor toma el tema predeterminado, ¿no? Y ya, ¿no? Terminas y fácil, ¿no? Y no era mi intención, ¿no? También yo quería como explorar cosas, siempre me gustó todo aquello del reciclamiento urbano, y en particular fue complicado, ¿no? Fue un camino largo y siempre lleno de cuestionamientos, ¿no? En lugar de sentir como un apoyo en algunos aspectos, no hubo gente que sí me apoyó evidentemente, pero sí había esa intención de confrontar y de cuestionar, pero no cuestionar en un nivel lúdico o didáctico, sino cuestionar como descalificando, ¿no? Como, a ver, enséñame y demuéstrame y pruébame, y también es como, estás bien chavito y no sabes qué onda con la vida, ¿no? Pero al final del día, pues bueno, salió, sí me titulé, que era lo importante, ¿no? Pero siempre me han interesado, y bueno, así fue como conocí a Juan, que fue intencional, o sea, indirectamente a través de ti, ¿no? ¿Te acuerdas de...? Bueno, les cuento rápido la historia. Fue una convocatoria que sacó Arqueopatías y Javier me dijo, oye, mándales algo, y pum, y aquí estamos. Después de ya unos años, ¿no? 2014. Sí, ya tiene tiempo. Sí, un poco retomando esto de la escuela, y para no perdernos, y porque a mí me da gusto lo que nos cuentas. Hay quienes tuvimos que estudiar otra carrera para poder encontrar las respuestas a nuestras inquietudes arquitectónicas, ¿no? Entonces, supongo que si se implementa bien, habrá mucho más variantes para que los chicos... Pero ¿qué va a pasar si las personas que tienen que guiar no están preparadas? O sea, es algo que yo no he logrado entender. Lo del plan de estudios me parece muy acertado, y sí hay algunas cosas que estiraron, otras que medio les cambiaron el nombre, como sea, pero creo que también hay una cuestión con la plantilla docente que es importante, debe atenderse, ¿no? Efectivamente tú dices, bueno, yo tuve que estudiar otra carrera para encontrar un camino, pero ¿qué pasa con los arquitectos que en realidad no quieren estudiar otra carrera, o que simplemente no están preparados o informados, y esos son los que tienen que guiarlos? Realmente, ¿cuántos especialistas en el tema hay ahorita en la Facultad de Arquitectura? Y perdón que hablemos de la UNAM, pero pues es que es donde estamos un poco más. Ajá. ¿Cuántos especialistas habrá? El patrimonio. Pues yo creo que en términos generales del personal, ¿no? De la plantilla docente, pues estaremos hablando de un 10-15%. ¿no? Dedicados a la chamba, ¿no? De la conservación.
Y de ahí, bueno, pues un problema grave si efectivamente está en todo el resto. No, recuerdo muy bien, pero a nosotros cuando nos dieron clase en los años 90, ¿no? Nos decían que en los 70 pues se estaba o se había hecho la ciudad, por supuesto no había que voltear al pasado. Los 80 pues había sido el gran boom, ¿no? De la arquitectura, un crecimiento masivo de la ciudad, los nuevos edificios, la tecnología nos llevó hasta los 90. En el 90 como que alguien volteó y dijo, oye, toda esa arquitectura de los 50 a los 90 pues va a requerir que alguien le meta la mano. Y por ahí alguien nos dijo, pues una de tus primeras chambas seguro va a ser, y ponle el término que quieras, reciclar, rehabilitar, remodelar, restaurar, como le quieras llamar. Pero también como que uno volteaba y decía, no, pues cómo, ¿no? Yo quiero trabajar, venía, en ese entonces yo hice prácticas en el edificio de los conjuntos habitacionales de César Pelli, ¿no? Hice mi servicio social ahí como residente de obra, no fue mi servicio social, ahí empecé, estuve un par de meses, no me gustó, y ya de ahí derivé en la investigación, pero hasta que me enfrenté a eso, yo quería ser un arquitecto como César Pelli, ¿no? Construyendo estos grandes edificios en la ciudad. Y bueno, pues llegó el 2000, ¿no? Aquí Juan nos puede platicar un poco, ahí su vivencia, y nos llegó el 2010, y nos está llegando el 2020, y yo no veo que haya como esa preocupación por el pasado, ¿no? Sí, yo creo que la lucha, por supuesto, en el tema de los planes y esto es fundamental, pero sobre todo el tema de la ruptura de paradigmas, pues hay una serie de estigmas respecto a todos aquellos arquitectos que no se dedican a la construcción de los grandes edificios, que inhibe a lo mejor las vocaciones de muchos chicos que están en la escuela, y eso es triste, pues, ¿no? Porque a veces hay que ser muy necio para terminar dedicándose a estas cosas que no necesariamente tienen todo el glamour que a lo mejor legítimamente todos aspiramos a tener algún día cuando entras a la escuela, pues, o sea, nadie creo entrar a la Facultad de Arquitectura sin querer construir, por supuesto, ¿no? Todos lo disfrutamos y diseñar, pero el camino es mucho más amplio, y entonces las oportunidades tendrían que estar para que se tomen las decisiones, y yo quiero ser optimista y pensar que poco a poco esto irá creciendo, ¿no? Todas las clases que ha dado Javier y todos los demás maestros que están en la facultad construyendo una visión distinta de nuestra profesión y del quehacer y cómo se puede unir con otras cosas. Hay muchísimos arquitectos, arqueólogos, muchos más de los que podría uno imaginar. Y así hay arquitectos, ingenieros y arquitectos restauradores también, una gran cantidad, cada vez más. Y creo que eso tendrá que ir construyendo un cuerpo profesional enfocado en estos temas más fuerte, que en algún momento podamos pues empezar a incidir sobre todo en los espacios de taller, de proyectos y eso que son a veces tan cerrados, ¿no? Llevarlo a la práctica, ¿no? Todos. Mira, yo conozco una cantidad de gentes que de repente voltea y te dice, oye, es que yo fui a Europa y vi la iglesia convertida en cafetería y vi el conjunto monástico convertido en hotel y tal, ¿y cuándo vamos a llegar? Pues cuando le entremos, ¿no? Porque no es tampoco fácil, de hecho, claro, yo diría que es mucho más complicado enfrentarse al proyecto de restauración, sí, que al proyecto nuevo, ¿no? Uh-huh. Requiere una preparación, requiere un conocimiento teórico técnico, ingenio, ¿no? Requiere práctica, uh-huh, ¿no? Y requiere un ejercicio profesional que te vaya madurando sobre lo ¿cómo le llaman, no? Y sobre lo preexistente. No, y de una interpretación del conocimiento, claro, y una interpretación de las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno voltea y le dice, pues pronto, ¿no? Llegaremos pronto. Y en la mente uno dice, como en unos 20 o 25 años. Uh-huh. Lo cierto es que, regresando un poco al tema del Manacar, ¿no? Interesante hubiera sido que ese conjunto arquitectónico nuevo hubiese coexistido, uh-huh, y se hubiese, uh-huh, articulado con el anterior. Claro. Pero, como dirían en la escuela, pues es mucho más fácil la borradita general y empezar de cero, que es lo que hizo este arquitecto, ¿no? Y lo que hacen muchos. ¿Y no creen que tendrá que ver con el miedo y con la desinformación? Digo, al final no es fácil enfrentarte a, pongámoslo en términos sencillos, una remodelación normal, ¿no? De una casa que te dicen, oye, quiero remodelar y esto. Entonces, desde ahí ya hay como un choque entre algo, y
si todavía le agregas que tiene un valor patrimonial o que es necesario restaurarlo, ver de qué manera se va a conservar los usos y todo esto, no tendrá que ver más con el miedo a hacer las cosas que en sí a no querer hacerlas, ¿no? Yo no sé, no creo que sea miedo, la verdad perdón, no creo que sea miedo. Hay desconocimiento, ¿no? de la acción y un rechazo a querer aprenderlo, ¿no? Es decir, hay unas particularidades en el oficio de la restauración o de cualquier tipo de intervención en monumentos históricos que obliga a ese pasito extra a cada uno de los profesionales, que implica leer, que implica investigar, que implica hacer otro tipo de cosas que en las escuelas tradicionalmente no te enseñan, o por lo menos esa fue mi percepción, ¿no? O sea, no, espero que haya cambiado, pero creo que esta parte de la investigación sobre el edificio que vas a intervenir o el entorno que vas a intervenir es menospreciada en la dinámica del diseño en los talleres, ¿no? Me refiero en la cotidianidad de las escuelas, porque es a lo que se le da menos peso la mayoría de las veces. Muchas ocasiones son copias de otros documentos que ya existen, pero no hay una reflexión profunda sobre lo que está pasando, porque está todo abocado al asunto creativo del diseño, ¿no? Pero estas cosas como por ejemplo la iglesia que se vuelve, o sea, cae en desuso y se vuelve una cafetería, ahí yo creo que sí hay también como o sea, me refiero a un miedo como un falso respeto ante las cosas, al uso del objeto arquitectónico por sí mismo, como decir, bueno, si esto era un convento, no lo voy a volver un hotel 5 estrellas, ¿no? O sea, como que dicen, bueno, pues vamos a darle una manita de gato y lo hacemos un museo, o lo hacemos una casa de cultura, o sea, como que siempre con una mano, o sea, muy tibio al respecto. O sea, difícilmente, digo, ustedes podrán decirnos mejor porque ese es como que su campo de acción, pero no he visto hasta ahorita alguna intervención que sea drástica, y no drástica con darle en la madre, ¿no? Sino drástica en que vayan un poco más allá del uso original que tenía el inmueble, ¿no? Sí las hay, hay ejemplos a lo largo del país, pero son pocos. Y lo que sí hemos aprendido en estos años es que no es la tarea de una persona. Y este es uno de los tantos paradigmas que habría que romper. Es la chamba de un equipo multidisciplinario, ¿no? Como se trabaja fuera de este país, cuando se hacen estos grandes proyectos que en la foto y en la visita pues nos dejan con la boca abierta. Aquí no, aquí vamos solos, ¿no? Aquí la restauración de San Ildefonso fue de Ricardo Legorreta, ¿no? Y fue el de Carlos Legorreta, solito. Y entonces yo me imagino que él estuvo solito, levantando, haciendo diagnóstico, deterioros, cálculos, tal, y minimiza, ¿no? Y si es que hubo la participación de algún especialista, pues seguro se acotó a lo que específicamente le encargó este señor. La restauración de el otro cine, que está ahí en circuito interior y... Ay, Dios mío, el que está a la mitad. ¿De Montevideo? No, acá en el poniente, el que está a la mitad, la obra, ahí abandonada, el Cine Cosmos, ¿no? Pues no fue intervenido como restauración, ¿no? Lo vaciaron, tal. Seguro vendrá una propuesta maravillosa el arquitecto como parte de sus ideas, pero de restauración no tiene nada, ¿no? Pues lo está haciendo él solo, no se acompaña de un equipo, ¿no? Donde necesitas, ya nos lo enseñó el caballito, ¿no? Que es pequeñito y tal, pues requirió químicos, biólogos, especialistas en metal, historiadores, vamos, para una escultura mínima, ¿no? En términos de la dimensión de la arquitectura que tiene este país. Ese es un grave problema, ¿no? ¿Cuándo vamos a llegar a estos grandes proyectos? Cuando aprendamos, ¿no? Que necesito a un arqueólogo, que necesito a un arquitecto especialista en diseño interior, necesito un arquitecto restaurador, necesito un ingeniero, ¿no? En mecánica de suelos, un ingeniero, y entonces el proyecto se ataque así, ¿no? Y así está todo, ¿no? El Metrobús Reforma. O sea, no, decían por ahí, todo el mundo se enoja, es que estás en contra del Metrobús. No, estoy en contra de un proyecto mal hecho, no del Metrobús. El Metrobús es una maravilla. Lástima que está atacado desde una visión segmentada.
Y al estar hecho nada más por una sola visión, pues tiene, pero no se necesita bolita de cristal. Va a tener 1 y 20,000 errores, ¿no? Y entonces dice uno, si ya lo sabemos, ¿por qué el mexicano repite la conducta? Porque no hemos avanzado, ¿no? El patrimonio es lo mismo. Está hecho o está intervenido o está en manos de gente que no tiene la preparación. Y no hay timidez, ¿eh? Llegan los arquitectos, me dicen, pero yo nada más tiré un muro, ¿no? No hay daño. Yo, pues es igual, ¿no? Pues mira, 5 deditos, no lo usas, te voy a cortar uno, no hay daño. No lo usas, está pequeño, ni te acuerdas que existe, ¿no? Es lo mismo que le hiciste, le tumbaste el meñique, ¿no? No, ¿cómo crees? No es lo mismo. Claro que es lo mismo, porque esto es todo, tu integridad, ¿no? El muro era parte de la integridad del espacio arquitectónico histórico. Lo tumbaste, pues ya no lo tiene, ¿no? Y entonces, ¿qué se denota? Es una falta de preparación. Y es curioso porque alguna vez lo platicábamos y qué bueno que salió acá la oportunidad para comentarlo. Yo creo que lo verás más cercano, Javier, pero pareciera que los grandes proyectos de restauración emblemáticos del país no los hacen restauradores, ¿no? Es un asunto, no sé si es de falta de fuerza del gremio o parte de la misma lógica de políticas de asignación de proyectos bastante complicadas y a veces hasta turbias. Ahí podemos seguir enunciando a lo mejor tal edificio histórico que fue intervenido por el proyecto tal, ¿no? O por el taller tal, y así, y hasta donde yo sé no son arquitectos restauradores. Obviamente se habrán ¿Tienes algún ejemplo en mente asociado ahorita con alguien, pero bueno, retomando el que decía Javier de San Ildefonso, pero está también el tema de el convento de San Pablo en Oaxaca, que más allá de los resultados, lo que yo no conozco, por ejemplo, es el proceso y qué tanto se llevó o no en el estricto sentido de la metodología de la restauración esos tipos de proyectos. Y más que señalar o no, insisto, los resultados, que pueden hasta ser bastante afortunados, es un asunto de la restauración o el entendimiento del pasado arquitectónico del país es más complejo que solamente quedar bonito el restaurante que ahora se ve ahí, ¿no? Sino es un asunto de todo lo que puedes obtener de información, todo lo que puedes conocer acerca de los procesos sociales, históricos del país a través de la arquitectura. Ya desde un punto de vista antropológico. Exacto, y que yo no sé si en todos los casos eso se tiene en mente mientras se hacen las restauraciones, y creo que es porque hace falta, a lo mejor, si existen equipos de restauradores ahí, a lo mejor es un peso el que tendría que tenerse para que estas cosas no se vayan desdibujando a un resultado netamente estético, ¿no? O utilitario en algunos casos. Ok, vamos a hacer nuestra primera pausa musical. Mientras tanto, tenemos ahí un mensaje de Severinos Campos Bravo, que bueno, dice ella del caballito. Erwin Luis Roa, que hay falta de apropiación del patrimonio. Manda saludos Melissa Magallanes. Erwin dice de nuevo, y el problema es que el campo de la restauración está muy cerrado a un puñado de arquitectos y restauradores. Lo podemos comentar ahorita regresando de la pausa. Y Severino Campos comenta de los fuertes de Loreto, que ahora es Puebla Disney. Y alguien más pregunta, Ricardo Jiménez, ¿es el arquitecto Burgos? El mismo, en persona. Saludos, Ricardo. Y regresamos. Saludos.
Ya estamos de vuelta en Conducta Urbana. Gracias por todos sus mensajes y comentarios. Estamos dentro del ciclo de Urban Talks, charlas sobre ciudad. Estamos hablando en un segundo volumen sobre patrimonio. Y está con nosotros el arquitecto Javier Martínez Burgos, que por ahí preguntaban si era él. Le decíamos que en carne y hueso. Un poco más canoso dice, pero estamos aquí. Y Juan Tonches, que viene, ya lo conocen de Arqueopatías. Y yo soy Marlene Mendoza. Había algo que por aquí dejaron en un mensaje sobre especulación inmobiliaria, que creo es un tema que ya se usa como muy a la ligera, ¿no? Como, especulación inmobiliaria, ¿no? Eso y el asunto de la eterna y cansadísima gentrificación. Y voy con esto porque la semana pasada fui a ver la última película de Jim Jarmusch, que se llama Paterson. Se las recomiendo mucho. Justamente la historia de un conductor de autobuses que, bueno, está inmerso como en una cotidianidad con su esposa y él maneja, él se llama Paterson y maneja un autobús en la ciudad de Paterson, New Jersey. Y lo que me llamó mucho la atención, porque mandé un textito ahí para portavoz sobre la película, es que investigando, haciendo ahí la tarea, pues es una ciudad que tenía muchas fábricas de producción de seda, la llamaban la ciudad de seda, y que posterior a la Segunda Guerra Mundial, como que todas estas grandes industrias caen y se vuelven pequeños comercios, y que hoy en día ese distrito del casco viejo de la ciudad, que es enladrillado, todo se ve cerrado con con estas letras de antes, ¿no? Que ahorita están de moda en los logotipos. Y justamente decía que estaba en un proceso muy fuerte de gentrificación. Digo, por un lado está Jim Jarmusch ahí filmando, ¿no? Pero también que muchos artistas están ocupando estos grandes espacios, convirtiéndonos en loft y cafeterías y todo eso, ¿no? Entonces me llamó la atención como ese proceso, pues no hay ciudad que se salve, ¿no? De esa reapropiación del espacio y del aumento de la plusvalía, y por un lado entra esta cuestión de la especulación inmobiliaria, pero hay quienes piensan que es positivo de alguna manera, ¿no? Entonces ahí, ¿quién empieza? ¿Empiezas? Bueno, sí, es que el problema el fenómeno de la gentrificación es un fenómeno económico, eso es lo que no debemos perder de vista, es decir, no es la ocurrencia de un montón de gente que un día se levanta y dice, pues ahora vamos a hacerlo así, de este modo. No, es el resultado de una serie de procesos económicos que están teniendo verificativo en la ciudad. Lo platicábamos hace 2 semanas con el tema de los territorios y los usos de los territorios y cómo afectaba a los vestigios arqueológicos. Bueno, en el caso de los monumentos históricos o de los entornos históricos, los centros de las ciudades, pues es lo mismo en términos son el resultado de estos procesos, y que más allá de condenar o no la forma en la que se hacen los logotipos o lo que sea, como expresiones estéticas de los nuevos barrios, es más bien entender cuáles son las afectaciones que hay a las vidas comunitarias y por lo tanto la vida económica de los antiguos pobladores en estos nuevos esquemas de especulación de la tierra. Es decir, está claro que si una ciudad va creciendo sin control, los espacios céntricos o los que se encuentran bien conectados a partir de infraestructura que el gobierno define por dónde y de qué modo va a ser, entonces obtienen un valor mayor que los otros espacios, y esas acciones que son políticas públicas no son gratis. O sea, hay detrás toda una serie de intereses de quienes a lo mejor hace 15, 20, 30 años compraron esos terrenos, tienen pensado ciertas estrategias de mercadeo de todas estas zonas. Entonces, habría que salirnos, decía yo, del asunto de que si ya no está el tallercito y ahora está la cafetería hipster, sino más bien
en el entorno de la ciudad cómo están reflejándose las presiones económicas de los grupos de poder y que entonces cambian estas configuraciones, porque entonces ya no es un asunto de subjetivo de si me gusta más cómo está la cafetería o cómo está el puesto de bolsas chinas, ¿no? Sino es qué está sucediendo en las relaciones económicas de la ciudad que se observan en estos procesos que les llamamos gentrificación, pero finalmente son procesos de despojo, de desalojo, de cambio de formas de entender los territorios, que en principio es un asunto económico y por lo tanto un asunto de explotación de unos sobre otros, ¿no? De quienes tienen el capital y que tienen el poder económico frente a quienes no pueden hacerlo. Para mí la palabra clave es equilibrio, ¿no? Yo no creo que ninguna acción llevada al extremo pueda ser positiva. La gentrificación en su práctica es extremista, ¿no? O sea, tomas a una población, la sacas y metes otra. Entonces, bueno, pues eso evidentemente rompe y fractura todo tipo de situaciones en torno de ese espacio, ¿no? Yo lo que no me explico es por qué no podemos buscar el correcto balance, ¿no? El espacio no es estático, eso nos queda claro, ¿no? La conservación vista desde el punto de vista tradicional, por supuesto que es sumamente estricta, ¿no? Y conservadora, ¿no? Que aunque parezca redundancia no lo es, o sea, la conservación es conservadora, bajo derroteros de los años 60, 50 tal vez y 70, pero bueno, cada vez menos, ¿no? Evidentemente cada vez la percibimos como un elemento dinámico, ¿no? Lo que yo no entiendo es por qué si hay estos aspectos, por supuesto, de económicos que tienen que ver con la reactivación de una zona, ¿no? A través, por supuesto, de la inversión y tal, y que bueno, pues hay gente que tiene dinero y compra y también me parece justo que tenga una ganancia, ¿no? Por aquello que invierte. ¿Por qué no podemos buscar el justo equilibrio? O sea, pues sí, que llegue el Oxxo, ¿no? Pero pues démosle los elementos necesarios para que las tienditas de barrio no desaparezcan, ¿no? No metamos un Oxxo, desaparezcamos las tienditas de barrio y metamos otros 7 Oxxos más, ¿no? ¿Por qué no metemos o estimulamos, ¿no? En este diseño participativo la economía social, ¿no? Sobre esas dinámicas de las zonas históricas, de la gente de edad, ¿no? Que se niega a irse un poco porque ahí está su vida, ahí están sus recuerdos, ¿no? Y todas sus vivencias, y la complementamos con toda esta dinámica de las nuevas formas de vida y sus avatares, ¿no? Que son muy padres definitivamente, ¿no? Es un estilo muy cómodo y bastante agradable, pero que yo no veo por qué no puede convivir, ¿no? Con esta otra parte de la ciudad que preexiste en esos lugares. Y así nos vamos con todo, vamos por extremos, ¿no? Los arquis o aquellos que estamos en el gremio de lo inmobiliario por una u otra situación, o afinidad en nuestras profesiones, somos los últimos que tomamos decisiones, ¿no? La ciudad está en manos de un montón de gentes, pero ninguna de ellas está cercana a los temas. Nos dejan lo técnico. Esto me entristece mucho, porque nos contratan para demoler el edificio y construir otro, pero no nos contrataron para hacer el estudio, para hablar con la población, para hacer la investigación histórica, para conocer las paredes, las puertas, las historias, ¿no? Y a la gente que vive ahí y su trascendencia para nuestra sociedad. Nos contrataron para diseñar de la callecita, ¿no? De la bardita hacia adentro. Nos dieron unas recetas, ¿no? Una de ellas es respeta la primer crujía y demuele todo lo demás, ¿no? Que es un poco así como, pues nada más deja la fachada y échate todo el resto del cuerpo. Y nos vamos a lo que sigue, ¿no? Un poco como en la época antigua, como si fuéramos, como si fuéramos nada más los vasallos, ¿no? De la gente que al final, pues desde arriba nos dice ve y, pues el peón, y pártesela, ¿no? Si hablamos de ajedrez. No hemos sido participativos, no lo hemos sido, pues desde los 80s, ¿no? Dejamos de actuar en la política, ¿no? Sí, tuvimos un arquitecto que estuvo a punto de ser rector, un arquitecto que estuvo a punto de ser presidente,
¿no? Y de repente los arquis, pues ahora, pues ya ni siquiera jefes delegacionales, ¿no? ¿Quién puede entender mejor a la ciudad y sus necesidades que un arqui? Bueno, y tiene que ver con los planes de estudio, regresando a lo que hablábamos, ¿no? Es decir, estos cambios, ustedes recordarán, si han revisado la historia de la facultad, pues estos cambios del autogobierno a un nuevo plan de estudios por semestres, que justamente fue en ese tiempo del 2000, regresando de la huelga, y este nuevo cambio, y que, digo, en este último plan yo no he puesto mucha atención, debo confesarlo, pero lo que pareciera, por lo menos a partir de lo que veo a la distancia, es que desde ese boom que mencionabas de los 70s, 80s, con la arquitectura social, con estas formas de autogestión de la vivienda y de la construcción en general, fue desdibujándose o diluyéndose hacia un posmodernismo pragmático ya muy instalado en nuestra profesión, y que aleja a los arquitectos de la toma de decisión, de la política y de las políticas públicas, que no solo es grilla, sino es un asunto de transformar el conocimiento técnico en una acción política, y que eso ha traído que los arquitectos cada vez menos hagamos planeación en el amplio sentido de la palabra, y cada vez hagamos más decoración, sin demeritar a quien lo haga, pues, pero es un asunto de una visión amplia y global que deberíamos tener cada vez que ejecutamos un proyecto. Es decir, si a lo mejor no tenemos el espacio y nuestro cliente no nos los da, o nuestro encargado de tomar las decisiones en el espacio de gobierno no lo hace, en lo individual creo que podemos tener la responsabilidad ética de decir, bueno, pues trataré de verlo lo más amplio que pueda y encauzar en el ámbito de mi posición a una situación mucho más beneficiosa para el colectivo, y no necesariamente para quien está generando los intereses. Pero también es cierto lo que dice Javier, si no entramos en política, si no empezamos a generar mecanismos de resistencia en otros frentes y no solamente en la profesión técnica adentro del despacho, pues no vamos a cambiar mucho. Estaremos todavía como trabajando en lo de abajo, pensando que estamos haciendo algún tipo de revolución, y realmente arriba el fenómeno sigue intacto, pues, ¿no? Es decir, si pasa la moda de pintar todos los muros de negro, no va a hacer ninguna diferencia si no cambiamos sustancialmente las relaciones económicas entre quienes tienen el poder para invertir en la ciudad y quienes no lo tienen, ¿no? Que ese es el asunto que está detrás de todo esto. Pero creo que tiene que ver también con una polarización de las ideas y de las intenciones de quienes lo hacen y para quienes lo hacemos, ¿no? Comenzando desde la escuela, ¿no? Que para todos es mucho más importante salir en revistas, y que en algunos casos la intención o el objetivo es ese, ¿no? Y ya después pensar en política también termina volviéndose un estereotipo, ¿no? Aquellos que pretenden involucrarse, como dices, ya tiene que ver con la grilla, o también nos prestamos a muchas incongruencias. O sea, hay ejemplos de personas muy rojillas por ahí que al final del día terminan trabajando o sirviendo para un fin que no tiene absolutamente nada que ver y que no es cohesivo con lo que están expresando, con el mensaje que quieren mandar. Es complicado, y tampoco se trata de tomar una postura y decir yo contra todos y nadie me va a mover de aquí, porque efectivamente, ya hablando por ejemplo de lo que decía Javier en cuanto a las inmobiliarias y estas tomas de decisiones, también corresponden a unos intereses que van mucho más allá de efectivamente las políticas públicas o el usuario final, ¿no? Decir, bueno, vamos a meter un medio de resistencia, pero ni siquiera funciona así, ¿no? Entonces hay como muchos elementos que convergen, y lamentablemente uno es el económico y el otro es el mercado, ¿no? Estos lugares, o sea, es un problema porque por un lado hay una población que se resiste al cambio por esta cuestión de la nostalgia, los recuerdos de que tienen toda su vida ahí, y por otro lado hay un grupo poblacional muy fuerte que todo el tiempo está empujando por el cambio, ¿no? Porque consumen estos lugares, porque quieren un barrio vivo en el que esté prácticamente activo las 24 horas del día, ¿no? Digo, en la Condesa hay gimnasios 24 horas, ¿no? Que pues sí le imprimen un carácter completamente diferente. Y hablando de un gimnasio, por decir algo, ¿no? O sea, hay bares, centros,
lavanderías, lo que sea, ¿no? Oxxos, evidentemente, o cualquier tienda de ese tipo, pero el problema es o sea, mediar entre estos dos grupos de choque que ahorita pues son sumamente fuertes. Y con la cuestión inmobiliaria es exactamente lo mismo. No habría una oferta tan grande si no hubiese una demanda, ¿no? El asunto es también analizar quiénes están demandando y qué. ¿Por qué? Cuando los metros cuadrados o sea, es como, a lo que voy es demasiados actores que efectivamente es algo que se tiene que observar con mucho cuidado desde muchos flancos, desde muchas posturas, porque fácilmente alguien podrá decir, bueno, quizás tú tienes este plan y estás yendo un poco más allá y quieres integrar y poner mecanismos, pero no me estás cumpliendo con los metros cuadrados que yo necesito vender o no sé, es sumamente difícil, ¿no? O sea, yo estoy aquí tratando de meter es que como todos los para que no sea como unilateral, ¿no? Es que la pregunta, perdón, es que conteste de inmediato, es que la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué? Es que no son, insisto, son fenómenos que surjan de la nada. Es decir, que haya una presión por la compra de departamentos de lujo en la Condesa no es el resultado de que de repente a todo el mundo le dieron ganas de vivir en la Condesa. Hay un aparato ideológico y de infraestructura que va orillando a esas cosas. Es decir, cuando la Ciudad de México en los 70 se llenó de gente del interior de la República, no es porque de repente les pareció la ciudad el paraíso prometido y entonces todos decidieron por su libre albedrío venir para acá. No, hubo todo un sistema político y económico que la consecuencia fue que la gente viniera aquí buscando un espacio donde poder vivir, pero no porque fuera una situación aleatoria o de decisión propia, sino hay una serie de cosas que suceden. Entonces, a eso me refiero cuando dices, es que hay una demanda de espacios, sí, por supuesto, pero esa demanda es creada, ¿no? O sea, también los intereses de quienes están invirtiendo en los nuevos departamentos construyen las políticas públicas y económicas al más alto nivel para que al final empiecen a haber flujos de migración que llenan ciertos espacios que son reforzados por contextos ideológicos que tú ves todo el tiempo en la televisión, en los medios, en el día a día, que refuerzan esa imagen de entonces yo tengo que vivir en la Condesa, lo que genera una plusvalía a ese territorio que quienes ya tienen esos terrenos aprovechan para sacarle el mayor partido posible. O sea, es la borreguiza aspiracional. El asunto pues, es que no es que exista una demanda natural o casi inevitable. Hay una construcción de políticas que arroja esa pero situación. realmente ya que demandas innatas de instinto de supervivencia tenemos en una sociedad como la nuestra. O sea, muchas cosas ya están impuestas por un medio social Ahí es cuando digo que creo que hay que preguntarse por qué, porque entonces una vez esas investigaciones preguntarse cuál es el problema. El problema no es cumplir el reglamento con los 45 metros para que sea negocio para alguien, ¿no? El problema de la arquitectura es investigar cuáles son los fenómenos sociales que están provocando que haya una demanda de vivienda que puede ser resuelta con 45 metros cuadrados. Y si ese es el problema, entonces es eso lo que tenemos que atacar y no la resolución, o no solo la resolución técnica de que me quepa la cocina en 45 metros cuadrados. A eso me refiero. Ok. Algo que quieras añadir. Ay, no, ya es que dijeron muchas cosas. Pues mira, al final regreso un poco al punto, ¿no? No somos partícipes de todo eso, ¿no? Somos los que construimos, ¿no? Y me queda claro que sabemos cuánto cuesta el metro cuadrado de lo que nos pongan, de muro de tabique recocido, de aplanado, de acabados, ¿no? Mármol o lo que sea. Pues bueno, sabemos hacer el cálculo y tal. Lo que no sabemos, y es curioso, pero además no nos importa, es porque el mismo departamento, ¿no? Y ya ven que ni se nos da copiar las plantas y hacer modulitos en la Condesa, ¿no? Tiene un valor por metro cuadrado de 14 o 15 mil pesos. Mínimo. Y en la colonia Pantitlán tiene un valor de 2,300, ¿no? Sí nos costó lo mismo. Uh-huh.
Entonces, a ver, ¿quién le pone el valor? No, es que también, digo, ahí podría hacer un pequeño paréntesis. Por ejemplo, ahí, digo, sí es sumamente voraz, ¿no? O sea, es sumamente voraz, pero también el asunto es que estamos construyendo sobre un terreno que alguien vendió. Obviamente un terreno en Pantitlán no te lo van a vender a ti como inversionista al mismo costo que uno en Polanco. Pero ¿quién le puso esos costos? ¿Sí? Pero tiene que ver con lo que decía Juan de la infraestructura y de las redes y de todas estas políticas públicas. Eso es lo que hace que la plusvalía del suelo se eleve. O sea, vamos, Polanco ahorita está en 80,000 pesos metro cuadrado en venta. Y casas de, ¿qué será? De los 20 en Polanco se están vendiendo en. Entonces, unos si permitimos, 70 millones de pesos. lo hablo en términos amplios, si permitimos que esas políticas se apliquen, por supuesto que evitar que la casa en Polanco la tiren para un edificio de 36 niveles es casi imposible. Pero no nada más eso. Y no se soluciona mandando y tomando videos, que eso me parece ridículo. Ahí, con el mazo y le va a costar al dueño. Por favor, esto es una ridiculez. Claro. Y perdóname, pero es parte como de un teatro de legitimización y una vendimia barata de valores éticos, ¿no? Pues de todo, ¿no? De todas formas, bueno, pues si no somos partícipes, ¿no? Y hemos dejado que toda esta serie de decisiones y aspectos esté en manos de quién sabe quién, pero no de quienes conocemos o debiéramos conocer y saber qué es lo que tenemos que hacer, pues sucede esto, ¿no? Yo no dudo, ¿no? Que insisto, y además estoy de acuerdo en que la cosa, pues tiene que sacar ganancia para todos, ¿no? Entonces, si tú tienes un terreno en Polanco, pues hay que sacarle provecho. Es una casa también. El problema es que tienes una casa histórica, ¿no? O bueno, una casa con cierto valor, a lo mejor construida por Mario Pani, por Enrique el Moral, por José Villagrán, todos los grandes arquitectos de este país. Y luego, pues ves, y la superficie es de 1,000 metros cuadrados, la construcción es de otros 800, pero llegas y le das a un economista administrador el lugar y lo primero que hace es ver que hay un plan de desarrollo urbano, ¿no? Una parcialidad que dice que en Polanco puedes hacer 47 niveles, ¿no? Y que entonces tus 1,000 metros se convierten en 47,000, ¿no? Y permite, ¿no? Se permite desde la delegación. Y entonces en la delegación, cuando va un Juan pone su proyecto y va a sacar la licencia, le dicen vas, y no le dicen, oye, pero es una zona con valor artístico y tienes que ir primero aquí, consultar a un especialista, ¿qué puedes hacer? ¿Sí me explico? Sí, que al final es económico, es recuperar inversión rápida. Yo recuerdo uno de los proyectos polémicos modernos más importantes de esta ciudad por 2 fotos. En donde está Mario Pani con una maqueta que yo creo que es del tamaño de todo este edificio, presentando el corredor Insurgentes Reforma. ¿Ante quién? Ante todos. Ante todos, ¿no? O sea, reporteros, sociedad, políticos, especialistas, arquitectos, ingenieros y los que viven ahí, defendiéndolo, ¿no? Exponiendo sus razones. Con una armadura puesta en color negro. ¿no? Con la seguridad de lo que era un proyecto pensado y perfectamente analizado en la gran parte de sus aspectos, ¿no? Díganme, en los últimos 20 años, ¿si han visto la presentación de un proyecto así? Yo quisiera nada más decir, y vuelvo a caer en el famoso Metrobús, que tanto nos ocupa, línea 7, ¿por qué no se presentó desde el primer momento en que a alguien se le ocurrió? Se presentó hasta que alguien hizo escándalo, hasta que aparecieron otros intereses, hasta que alguien se acordó que Reforma tiene una historia, ¿no? Y entonces sí, vamos a revisarlo, vamos a analizarlo, vamos a detenerlo, ¿no? ¿Cómo es posible que detengas el progreso? No, es que tú vives en el pasado, nada te gusta. Al final, el resultado de una obra, un proyecto que se tuvo que hacer escondidas. Yo creo que los proyectos se hacen así. ¿Quién nos avisó del aeropuerto? La puerta cerrada. Oigan, un proyecto de ese tamaño. Claro. O sea, desde el momento en que alguien hizo la primera rayita, debió estar en la mesa de la sociedad. No, está en la mesa de la sociedad, pues ya que vamos 3 años de obras. ¿Ya para qué?
Hasta un error sería. Y ya cuando legalmente no se pueden echar para atrás los contratos. Pero no es necesario. No, y te endulzan la situación diciendo, ay, vamos a hacer un concurso para que sea un parque, es por o amor no de sé Dios. qué de, o sea, por favor. O sea, con la inversión que en estos 3 años se ha hecho en ese lugar, detenerlo ahorita, pues hasta sería un error. ¿Sí me explico? O sea, también pensemos en todo eso. No nada más es amárrate y detén las obras. Recuerdo, alguna vez en una clase platicábamos sobre el asunto de la reversibilidad. Y los chicos comentaban acerca del concepto y decían, bueno, que los materiales se puedan quitar, que la estructura se pueda desatornillar, pero no, hay un componente, además del componente técnico, les decía yo, hay un componente, y perdón que sea yo tan insistente con el asunto del dinero y la economía, pero es que eso nos explica las cosas. Hay un componente económico, financiero, que hace ciertas obras que podrían ser técnicamente reversibles, hasta irreversibles, porque la cantidad de dinero que se ha invertido en eso provoca que tirarlo sea inviable en los aspectos financieros. A lo mejor sociales sí, pero los financieros no. Entonces, si tú puedes construir un Lego de 8,000 metros cuadrados que físicamente tú lo puedes desarmar y llevarte al otro lado, pero financieramente es irreversible porque la inversión que tú planteaste ahí no puede irse de la noche a la mañana y tendrá que cumplir su retorno de inversión después de no sé cuántos años. Esas reversibilidades de las que a veces en arquitectura no hablamos mucho, ¿no? O en la arquitectura y la restauración en la arquitectura no hablamos mucho. Sí, porque también cuesta. Y era un asunto hablamos del Chopo, de la intervención de Norton en el Chopo, y decíamos, bueno, algunos alegaban que se puede quitar, ¿no? Que tú puedes desarmar las vigas y te los puedes llevar. Sí, pero frente a lo que costó ese proyecto, no lo van a quitar en muchos años, pues, ¿no? Entonces realmente no es reversible y no lo van a quitar nunca, ¿no? Para ser pesimistas. Y esas cosas son las que nos suceden todos los días cuando estamos enfrentándonos al análisis de por qué se hacen ciertas cosas en monumentos históricos, ¿no? Catalogados o no, decíamos aquella vez, ¿no? O del siglo XIX o no, hay una condición de historicidad inherente a los edificios que no pasa necesariamente porque tenga la estampita o no de cierta categoría. Hay una condición social, patrimonial que los inmuebles tienen y que esa también vale la pena respetarla, ¿no? Yo quería hacer un pequeño paréntesis con respecto a lo de la línea 7, que ya lo hemos platicado mucho aquí y en otros lados también, pero hablaban de este corredor y de su valor patrimonial e histórico. Pero, a ver, aquí que están ustedes dos acá, ¿no ya le habían dado en la madre con todos los rascacielos que hay ahí? O sea, no, claro que no. Es que el patrimonio no es un elemento aislado, ¿no? O sea, no es la calle, ¿no? Pero sí es la calle. No son los árboles, pero sí son los árboles. No son las casas, pero sí son las casas, ¿no? Y además todo se va configurando por épocas, ¿no? Y se suman, ¿no? Esto es como las relaciones, ¿no? Las sanas suman, ¿no? Las negativas restan. El patrimonio se acrecenta, porque cada generación coloca lo que le corresponde. ¿Cuál es la cosa? En el caso muy particular, cuando llega un momento en que, como todo en esta vida, pues tiene un límite, ¿no? Reforma hoy en día tiene esa particularidad, está en esa raya delgadita entre lo que fue y no volver a hacerlo nunca. ¿Por qué? Porque si tú te paras en Reforma, mal que bien, con todos sus edificios, con todos sus cambios, con toda su modernidad y tal, y tú ves una fotografía de 1920 y una litografía de 1800 y un mal dibujo de 1600, como los que se hacían, ¿no? En 1700 hay unos en globito muy bonitos, tú volteas y dices, es Reforma. Pero cuando le metes una estructura urbana, ¿no? En este caso una infraestructura como un sistema de transporte masivo que fractura la ciudad, porque lo hace, ¿no? Es una de sus condicionantes, da un muy buen servicio, pero fractura lo que por donde pasa. Pues resulta que pues empieza a perder lo último que le va quedando, ¿no? Lo último que le va quedando en sus visuales, en su trazo,
su historia, vas acabando con la gente, pocos empiezan a recordar, o más bien queda poco recuerdo, no hay gente dedicada a eso, entonces va, y cuando te das cuenta ese patrimonio se perdió, ¿no? O sea, no se le ha dado, y sí se le ha dado, pero al final todo suma. Hoy en día está en una línea delgada donde, pues si le ponemos otra galletita de marinela más, ¿no? Pues va a dejar de ser Reforma, ¿no? Si le ponemos otros 30 edificios más, pues va a dejar de tener la visual. Si seguimos acabando con la vegetación para meter un carril extra, pues va a dejar de ser un paseo, ¿no? Si lo llenamos de esculturas, de monitos, de huevito, va a dejar de tener esa presencia decimonónica de estatus y jerarquía en la ciudad. Se va a convertir en un escenario, ¿no? Escenográfico, superficial. Si dejamos que todo eso se vaya cambiando, es una serie de acciones, Reforma va a dejar de ser Reforma. Ahorita no, todavía hay quien, o tú misma lo puedes percibir, ve una imagen de hace 300 años y Reforma ahí está, todavía, ¿no? Pero tú crees que, el comentario va mucho más allá de las estaciones por sí mismas o estos autobuses de dos niveles. Sí, y todo claro, eso, va más allá. ¿no? Va al hecho de decir, ya llegó a su límite de edificios de gran altura, ¿no? Tiene suficientes. ¿Por qué no nos vamos al poniente? ¿Por qué no nos vamos al sur? ¿Por qué no nos vamos al oriente? ¿Por qué también tiene que ser ahí? ¿No? Reforma, es impresionante la cantidad de movimiento que tiene durante todo el día. Pero porque todo está ahí. Claro. Pues no, o sea, cuando hicieron Ciudad Universitaria no había ni zorrillos. Zorrillos. Y ahora quieren ¿no? una nueva como ciclovía, ¿no? Sí, ahí claro. O sea, al final, si la ciudad estuviera planeada por quienes saben de la ciudad, con todos sus actores, pues tendríamos entonces áreas de actividad, ¿no? Y centros de población que pudiesen articular lo que necesitamos. No lo hemos hecho. Y lo que es peor, parece que no queremos hacerlo porque seguimos decidiendo como si esta ciudad en los 70s siguiese teniendo terrenos y terrenos al horizonte, ¿no? Pero si se ve, por ejemplo, desde el punto de vista hablando de la ciclovía, ahora lo del Metrobús como infraestructura necesaria, o sea, ahí entra un poco en choque o en conflicto la cuestión de la conservación del patrimonio como una atmósfera por tratar de pues no tanto, yo lo que digo es, y además hay ejemplos, ¿por qué no, si es un sistema masivo, ¿no? Y tiene infinidad de modelos, basta con que se metan al internet, ¿por qué no usamos el menos invasivo? Y tuvimos que usar el más invasivo, pero también el más llamativo, ¿no? ¿Por qué tuvimos que construir y modificar trazos y anchos de calles, ¿no? Si hay camioncitos de estos articulados de buenos diseños que caben en lo que ya existe. ¿Por qué tenemos que hacer estaciones si las estaciones ya están? ¿Sí me explico? Sí, claro. O sea, el regular el sistema de transporte y mejorar no implicaba toda esta obra, pero sí se hizo. Sí, porque el concreto hidráulico se tiene que colocar por el peso de los nuevos. Sí, pero porque es ese modelo, ¿no? Porque claro, hay otros que no requieren esa infraestructura. Pues me imagino que quieren tener menos cantidad de autobuses, por decir así, invertir menos y que lleven más gente, ¿no? De la que ya hay, y de esa manera pues ahorran en gasolina, conductores. O sea, alguien mal pensado diría que el contrato de ponerle concreto hidráulico a todo Reforma es bastante jugoso y pues no vale la pena de dejarlo ir. Y otro componente importante son los cálculos políticos, ¿no? En un año preelectoral, dicen en los programas de análisis político, que pues que inciden, por supuesto, ¿no? Es decir, el hombre que gobierna esta ciudad o que mal gobierna esta ciudad, pues está en campaña desde que llegó, pues, ¿no? Y cada una de sus acciones tienen esa vocación, y que bajo ese objetivo, pues la parte de soluciones técnicas idóneas no son la prioridad, por supuesto, ¿no? Digo, y no estoy diciendo ninguna secreto, ¿no? Solo es cosa de ver cómo funcionan las ciudades de
desde hace mucho tiempo, pero que se ha acrecentado ciudades, ahora ¿no? en estas ciudades, ¿no? Sí, por supuesto, la Ciudad de México hablamos porque quizás lo emblemático de su tamaño nos obliga, pero el fenómeno es el mismo en muchos lados. ¿Tú qué piensas del Metrobús? Yo pienso que desde el punto de vista personal, pues por supuesto que parece una mejor alternativa que ir en microbús, por supuesto, ¿no? Que no olvidemos que esa era la opción anterior, ¿no? Pero seguramente no es la única, ¿no? No es la única posibilidad de transporte público para la ciudad, y que más bien, insisto, creo que es un modelo que resultó exitoso en términos de renta política para los gobernantes, y que mientras siga haciéndolo, lo seguirán haciendo, pues, ¿no? O sea, las decisiones urbanas, si pasan por la política y por el corto plazo en ese sentido, pues van a repetir el modelo todo el tiempo. Dicen en el fútbol, si tu alineación ganó, la repites, ¿no? O sea, no te haces demasiadas preguntas sobre si eso va a funcionar en el siguiente partido, solo los vuelves a echar, ¿no? Entonces, los modelos se agotan porque las ciudades cambian, porque las formas de la sociedad cambian, y a lo mejor es un buen momento para preguntarse si hay otras alternativas al Metrobús, ¿no? Y ahora, rápidamente, antes de despedirnos, ahora con el ajuste que hicieron para los estacionamientos en la nueva norma de la ciudad, ¿creen que va...? Menos patrimonio. No, pues si ya no me dejan estacionar en la calle y tengo una casita ahí con suficiente superficie, se va a convertir en estacionamiento. Ya era un problema, y era una práctica común. Pues solo se va a estimular, ¿no? Se va a estimular, porque el problema no es que, o bueno, la solución más bien no es que limites el lugar de estacionamiento, ¿no? La solución está en la educación, y mientras no nos reeduquemos de que el automóvil viene de la mano con cada uno de nosotros, pues de nada va a servir ninguna de estas cosas, ¿no? Si yo pudiera dormir en mi coche y mi coche al lado de mí, pues yo lo haría, ¿no? Lo amo, lo idolatro, ¿no? Entonces, si no me dan dónde, es como el cigarro, ¿no? Si no me dan dónde estacionarlo, pues voy a buscar una estación. En la calle voy a buscar un estacionamiento. Y eso va a estimular que la gente quiera poner estacionamientos. Y oye, bueno, y además un muy buen negocio, ¿no? No sé cómo esté por la zona, pero aquí debe estar que 25, 30 pesos la hora. A tener una casa abandonada, vieja y subutilizada, pues mejor estacionamientos, ¿no? Volvemos un poco al mismo tema de acciones parciales, ¿no? Ideas individuales que no nos conducen a nada. La idea es buena, por supuesto, ¿no? Hay que dejar de fumar, hay que dejar de llevar el automóvil a todos lados, pero de la mano de un montón de acciones más, ¿no? Entre ellas, un mejor transporte público, por supuesto, seguridad, educación, ¿no? Sin llegar a los extremos, ¿no? De la cuestión de género, que también ya estamos en los extremos. O sea, no tampoco por ver a una mujer se le insulta, ni tampoco una mujer se siente o se debe de sentir violentada porque va en medio de 5 hombres, ¿no? En un transporte, ¿no? Y bueno, pues lo que necesitamos es eso, ¿no? Y ahí somos rehenes todos, ¿no? El patrimonio es rehén de todo eso, pero también nosotros como ciudadanos somos rehenes de todo eso. Puras ocurrencias, ¿no? Y ahí vamos. Sí, porque al final que no haya dónde estacionar tu coche no quiere decir que no lo vas a llevar contigo. Claro. ¿No? Te digo, es como el cigarro, nos lo subieron el 400% y lo pagamos. Nos van a poner estacionamientos de cobro, los pagamos. Nos ponen parquímetros, los pagamos. ¿Y tú, Juan, qué piensas? Sí, coincido con Javier, menos en lo del género, porque las soluciones parciales, sin entender la lógica amplia de los problemas, pues no funcionan la gran mayoría de las veces. O traerse modelos de otras partes que pueden haber sido muy exitosos allá, sin las mismas condiciones, pues están muy cercanas a fallar. Entonces, aunque la intención pudiera ser buena, porque se asume la hipótesis de que si hay menos cajones de estacionamiento la gente va a usar menos automóviles,
pero sin alternativas, regresando a esa parte, pues las alternativas ya no va a ser dejar el auto, sino la alternativa va a ser poner más estacionamientos privados donde tú dejes tu auto. Es como no planear lo Falta que de va análisis, a pasar, ¿no? sacar leyes populares o que hacen que parezca populares en términos de, es que no olvidemos Como de por ejemplo, espantamorros, ¿no? es que no olvidemos no olvidemos el contexto. Por ejemplo, Mancera está cercano a estos grupos internacionales de alcaldes del mundo que están por la Agenda 21 y la movilidad, etcétera, etcétera. O sea, esos son esos mensajes, esas señales, esos compromisos que se hacen en estos foros que se ejecutan en la ciudad sin demasiada reflexión. Es decir, de nuevo, hay un ámbito más amplio que nos hace entender las pequeñas cosas en lo global, entendemos lo local, y como no es solamente el asunto de la cumbre esta del año pasado, antepasado, en el que vinieron los alcaldes del mundo en la ciudad, no es un asunto solo de fotos, es un asunto de generar políticas públicas internacionales que están beneficiando a unos u otros, y que el gobierno de la ciudad, en un afán de protagonismo, o yo no sé, acata o se alinea a estas, pero no tiene la capacidad, y eso lo demuestran los hechos, de una visión amplia que le permita que estas acciones funcionen de la mejor forma, pues, ¿no? Hay que echarse clavado a estos foros que suceden porque no es tan de gratis, ¿no? Hay cosas que ahí se deciden que luego no nos enteramos. Bueno, pues es lo mismo, porque no estamos. Exacto. Pero diseñamos bien, ¿no? O eso creemos, ¿no? Más bien creemos que todo va en función únicamente del Sarcasmo. diseño, Del acabado. o del acabado, o de los materiales. O de no la sé. forma. De la forma. A ver, voy a leer rápido, los comentarios son bastantes. De todas maneras, Juan siempre se da, y Javier de seguro se van a dar la tarea de contestar uno por uno. Dan Olvera dice: la significación del patrimonio es en sí el problema, y me parece que viene desde la academia y el ego propio de cualquier arquitecto. Si bien es cierto que los campos propios de la conservación pertenecen a un gremio cerrado, es porque también hay que especializarse en ello. No cualquiera puede tomar decisiones al respecto, porque, como lo decía el arquitecto Burgos, ¿qué tanto es perder un dedito?, ¿no? Saludos a Isaac Medina, que te manda que un gusto poderte escuchar. Gracias. Eduardo Jaciel, Yesam Menak, Severino Campos: el precio lo pone el libre mercado y el gobierno debería tomar acciones, por ejemplo, actualizar el precio catastral para contrarrestar la demanda por impuestos a pagar. ¿Qué piensan? Pues es que sí, es parte de las políticas públicas que hablábamos. Los gobiernos tienen que ser garantes de los derechos sociales y generar las legislaciones que vayan en ese sentido, pero pues al parecer hacen todo lo contrario. Esa es la verdad. Ah, bueno, y también tiene que ver con que hace muchísimo el gobierno no busca mediar ni crear igualdad, ¿no? No, Ni claro. un equilibrio. Exactamente. Entonces, si a ellos no les... Porque bueno, o sea, no es secreto que ellos mismos luego son inversionistas en muchísimos de estos desarrolladores, de estos desarrollos inmobiliarios, infraestructura. Claro. Digo, no por nada salieron miles y miles y miles de volardos en Viaducto, Churubusco, en todos lados, y que de dónde salieron, para qué son, qué ayudan, nadie lo sabe. Entonces, obviamente a estos gobiernos no les conviene regular costos, ¿no?, del suelo en sí mismo, o todo lo que tenga que ver con equipamiento de infraestructura, porque ellos mismos se ven beneficiados de ellos, ¿no? Entonces, Es correcto. Sí, bueno, ¿cuántos gobiernos y gobernadores tienen esquemas de empresas constructoras ejecutando sus obras, las obras que ellos licitan, ¿no? O sea, son todo- exactamente. Bueno, es más, hasta los árboles que plantan, muchachos. Claro. O sea, Por supuesto. no crean que todo es por buena voluntad, todo y es- aquellos todo es dinero. delegados que ven ahí cavando y que poniendo sus plantas. Bueno, también ahí hay un negocio, ¿no? Y justamente lo que decías es, muchas de estas decisiones, de estas cumbres, de estas reuniones, siempre son a puerta cerrada, y
pocos son también los que se alcanzan a meter, digo. Nosotros como arquitectos sí sería importante estar presentes, pero vamos, ni siquiera hay una crónica, quien lo pueda documentar, no hay testigos de esas cosas, no siempre son acuerdos como muy blindados en cuanto al ojo público, ¿no? Y después, como claro, el caso de nuestro querido Javi Du, ¿verdad? Que ya cuando salen a la luz es inconcebible. Ajá, ¿no? o sea, bueno, no sabes No ni cabe. qué. Bueno, ahí no se pregunta ¿a poco nadie se dio cuenta? ¿No? Así no es lo que habría que preguntarse. Sí, pero al respecto, vamos, ¿no? también estás inmerso en una situación política en la que te das cuenta, pero hay Es muchas como cosas todo. que están ahí en Mira, juego, ¿no? Esto es igualito que nuestro maravilloso edificio H de Ciudad Universitaria, ¿no? Donde que todos ya dicen, nunca lo van a quitar no, de ahí claro que no. tampoco, ¿no? Ahí van a donde poner- todo mundo, muchos dijeron, oigan, es que nadie se dio cuenta. Claro que hubo quienes se dieron cuenta, desafortunadamente no los que debieron darse cuenta. Pues lo mismo que sucede en todo el esquema. ¿Por qué nadie dijo nada? ¿No? Es que yo no sabía, pero lo viste que lo estaban haciendo, ¿no? Me O sea, recuerda- todos somos y parte de. Y es una cosa muy tonta, pero bueno. En una película que se llama Mi villano favorito, cuando roban una pirámide y la pintan de azul con nubecitas y que no se dan cuenta que está ahí porque está pintada de azul con nubecitas, más o menos. Me imagino que el absurdo sería que tuviera una lona así como con el paisaje de fondo. Claro, que nadie y ahí la sabiera. estuvieron haciendo atrás y nadie lo notó. Como un edificio que anda por ahí que justamente ya lo vi muchas veces y lo empiezo a ver más alto sobre Periférico, Periférico entre Gran Sur e Insurgentes. Tiene unas cimbras metálicas amarillas. ¿Alguien sabe? Es un Big Yo Grant. no lo he visto. Es ¿Sí es Big Grant? sí, es un conjunto de Big Grant, por supuesto. Bueno, esta tienda que está junto a Copilco, se me fue el nombre, en Miguel Ángel, la salida a Superama. Copilco, Superama. En el Superama ahora va a haber un Big Grant también, Ah, ¿no? ¿sí? Sí, ya lo van a tirar y todo, entonces bueno, Sí, es que un buen día estaban los Big Grant son regalando los de yogurts. menos de 30 pisos, ¿no? Guau. Pero por supuesto ese terreno es bastante jugoso frente a lo que, Claro. a lo que está pasando, ¿no? Que está también en estas demarcaciones de Ciudad Sí. Universitaria. Que también hay esta villa, no es Panamericana. No, la de Copilco. La latinoamericana. La latinoamericana. No está en tan buenas condiciones, pero está plagada de estudiantes también. Y de estudiantes de intercambio y todo eso. Entonces imagínate, hay muchos padres de familia que sus hijos vienen de cualquier lugar del interior de la República dispuestos a pagar o comprar un departamento o subarrendar un departamento. Entonces, imagínate vivir enfrente de una de las entradas a Ciudad Universitaria, ¿no? Es un negociazo. Sí, está Sí, y hay, de nuevo, las diferencias o las contradicciones de la ciudad se ven en unos cuantos metros cuadrados. Ahora tú hablabas de Santo Domingo. Y no olvidemos que hay quienes rentan en Santo Domingo porque Sí. no tendrán para pagar la renta del Big Grant o hasta en las mismas latinoamericanas que Que es a pesar caro. de que son muy viejas son muy caras. Sí, están como en Pero 8. son esas otras realidades, amarrando con lo que platicábamos al principio de Chimalhuacán y estos entornos lejanos para muchos, ¿no? Pero que no lo son, o que para quienes son lejanos a lo mejor son la minoría. Recuerdo que en una crónica en Nexo enviaron a sus autores a puntos de la ciudad a hacer crónicas, ¿no? Entonces a Héctor de Mauleón le tocó el Metro Pantitlán. Hizo su crónica, normal. Y algunos de los comentarios en la página decía, ay, maestro, lo felicito por tener la valentía de ir a esos lugares y que haya usted hecho esa crónica y bla, bla, bla. Yo cuando escucho esas cosas, debe decir que en principio siento bastante molestia porque, pero ya en un asunto mucho más reflexivo, digo, qué lejos está para esta persona que escribió una realidad que es cotidiana para millones de personas. Es decir,
con todo respeto para Héctor de Nuevo León, pues el asunto de ir al Metro Pantitlán él lo hizo una vez, ¿no? Y hay quien lo hace todos los días durante 20 o 30 años de su vida en las peores condiciones posibles. Y esas cosas son cosas de ciudad, son las contradicciones de la ciudad en las que si no incidimos para que cambien, seguiremos viendo levantarse edificios de departamentos de 10 millones de pesos al lado de espacios en los que la gente vive en las peores condiciones, ni siquiera al lado, ¿no? A kilómetros conceptualmente y metafóricamente de estas personas. Esas cosas son las que a lo mejor tendríamos que ocuparnos de también desde el patrimonio, y es lo que intentamos con los tacos, o sea, generar estas formas de apropiación alternas del patrimonio que no tienen que ver necesariamente con el monumento en sí, sino con las relaciones sociales y con las contradicciones que pueden servirnos para empezar a conocer en principio, ¿no? Entonces, y que en algún momento haya menos comentarios como de ¿por qué fue usted a ese lugar inhóspito, la tierra de los salvajes? Muy molesto, ¿no? La tierra de los salvajes. Ok, Erwin Luis Roam. Los metrobuses en muchas ciudades de Europa no se construyen paradas y sirve perfectamente con una sola señal que dice parada tal, ¿no? Bueno, es que también regresamos a lo mismo. La construcción de las estaciones implica pues alguien que va a proveer, va a suministrar el aluminio, el vidrio, el concreto, cemento, y generalmente, como ya les habíamos dicho, pues hay alguien que tiene una constructora o el sobrino o el primo, lo que sea, impermeabiliza, no sé, ¿no? O sea, por eso están esas estaciones ahí, ¿no? Porque no se pueda colocar una banca y una protección contra el sol y la lluvia que, no sé, y que únicamente avise que ahí es donde tiene que suceder las cosas. También, híjole, las estaciones terminan volviéndose también un acontecimiento y un objeto en sí mismo, y creo que se le empezó a tomar importancia y protagonismo desde aquello que hizo Calatrava cuando Curitiba, ¿no? Me parece. Entonces ahí como que alguien empezó a decir, ay, pues aquí también le podemos meter más caché, sí, claro, y obviamente mucho más. Esos son símbolos ganancia, de progreso de repente, ¿no? También, ¿no? O sea, sí hay un componente de negocio para algunos, pero cada acto de infraestructura o equipamiento en la ciudad tiene que ser escenográfico y tiene que tener un componente de mensaje de progreso, porque también es algo que pareciera que a los gobernantes les gusta. Sí, porque entras con la tarjetita electrónica, el torniquete, esperas hasta el policía, o sea, ya no llegas y avientas 2 pesos en un contenedor, te dan un boleto, ¿no? O sea, pues sí. Tiene que ver con negocio, es negocio. Y el patrimonio también es negocio, ¿eh? Se cobra bien. Si lo sabes hacer, te genera suficiente presencia, ¿no? Y también te pone en las altas esferas del diseño y la conservación y de la sociedad y tal. Nada más que no le hemos encontrado, o no nos ha interesado, o no hemos sabido sacarle el provecho, ¿no? Que en otros lugares. Tampoco está disociado, pero también no creo que sea malo, ¿no? Pues bueno, al final. No, porque todos tenemos que comer de algo, claro, ¿no? O sea, pero equilibrio, pero el asunto es volver al equilibrio, ¿no? Por último, Severino Campos, gracias por participar hoy. Había una propuesta del CIDI donde proponían usar tranvías para evitar la construcción de infraestructura. Me imagino que se refiere a reforma. En fin, pues bueno, muchas gracias por estar aquí tan tarde el lunes. Gracias a todos por escucharnos, por participar tanto, por sus comentarios. Recuerden que, bueno, más tarde ya se darán tarea de contestarles a cada uno por su cuenta. Pueden estar en comunicación con Juan o con Javier. Juan, ¿dónde te pueden escribir? En la página de Facebook de Arqueopatías, ahí con K, exacto, Arqueopatías con K, y ahí comenten y platicamos. Javier. Yo no tengo. Dice, no, de foros personales, pues nada más el Facebook, ¿no? Que es personal público, ¿no? Al final es un foro para
para externar mis frustraciones, pero también para compartir con los amigos y con los no tan amigos. Asuntos jocosos. Sí, claro. Sarcasmos nunca van a faltar. Por supuesto, ¿no? De eso se trata, la vida es alegre. La vida es alegre. A pesar de todo, sonríe. Hay mucho que hacer. Si usted está empezando su carrera de arquitectura el día de hoy, no ánimo, rompa su carta de aceptación. Ánimo. Y usted, amigo, sí, usted puede hacer el cambio. Júntense con sus amigos. Excelente. Excelente. Gracias a todos por escucharnos. La próxima semana no les voy a adelantar qué tenemos porque luego le echo sal a las cosas. Entonces ahí lo dejamos. Leemos todos sus comentarios, los respondemos. Vengan por sus regalos. Yo soy Marlene Mendoza. Chao. Chao. Bye. Lunes por la noche y eres un orgulloso sobreviviente a la resaca de fin de semana, un aguerrido combatiente de la jungla de asfalto, borracho de smog y atolondrado por el golpe de calor, un héroe de epopeya griega sorteando de mentores al volante, ninja warrior del transporte público, escapando al kraken autoritario del sistema, maestro Jedi de mando ambulantes y demócratas, mientras sorteas las inclemencias climáticas. Felicidades, logro desbloqueado. Desastre de tu armadura, apaga tu sable láser. Date una revista auditiva, degusta la vida a través de la arquitectura. Sumérgete en conducta urbana. Continúa la conversación con Marlene Mendoza todos los lunes 9:30 horas por www.radioarquitectura.com. 30 años de darle forma a tus proyectos, de ayudarte a abrigar los sueños de tu familia, de juntos poner en alto el nombre de México. En Panerrey cumplimos 30 años y queremos darte las gracias por permitirnos construir nuestra historia contigo. Panerrey, 30 años de construir juntos las mejores historias. La arquitectura no solo se ve, sino también se escucha. Conversaciones, charlas, debate, congresos, música, concursos y más. www.radioarquitectura.com. El ambiente es nuestro.